Capítulo 5. Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Artículo 33. Palabras relacionadas con las personas. La palabra persona, niño, adulto y otras semejantes en su sentido general se aplicará a la especie humana, sin distinción de sexo. Artículo 34. Modificado por el artículo 119, Ley 1306 de 2009. Palabras relacionadas con la edad. Llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, impúber el que no ha cumplido 14 años y adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 21 años y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Las expresiones mayor de edad o mayor empleadas en las leyes comprenden a los menores que han obtenido habilitación de edad en todas las cosas y casos en que las leyes no hayan exceptuado expresamente a estos. Cabe recordar que la Ley 27 de 1977 fija la mayoría de edad a los 18 años. En su artículo 1 dice: para todos los efectos legales, llámese mayor de edad o simplemente mayor a quien ha cumplido 18 años. Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. Artículo 36. Tipos de parentesco por consanguinidad. El parentesco de consanguinidad es legítimo o ilegítimo. Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. Artículo 38. Parentesco legítimo de consanguinidad. Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley, como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos que han sido también hijos legítimos del abuelo común. Artículo 39. Consanguinidad ilegítima. La consanguinidad ilegítima, este artículo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-595 de 1996. Artículo 40. Legitimación de los hijos. La legitimidad conferida a los hijos por matrimonio posterior de los padres produce los mismos efectos civiles que la legitimidad nativa. Así, dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos que fueron legitimados por el matrimonio de sus padres, se hallan entre sí en el cuarto grado de consanguinidad transversal legítima. Artículo 41. Línea de parentesco por consanguinidad. En el parentesco de consanguinidad hay líneas y grados. Por línea se entiende la serie y orden de las personas que descienden de una raíz o tronco común. Artículo 42. Clases de líneas del parentesco. La línea se divide en directa o recta y en colateral, transversal u oblicua, y la recta se subdivide en descendiente y ascendiente. La línea o directa es la que forman las personas que descienden unas de otras o que solo comprende personas generantes y personas engendradas. Artículo 43. Líneas rectas descendientes y ascendientes. Cuando en la línea recta se cuenta bajando del tronco a los miembros, se llama descendiente, por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etc. Y cuando se cuenta subiendo de uno de los miembros al tronco, se llama ascendiente, por ejemplo, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Artículo 44. Línea colateral. La línea colateral, transversal u oblicua es la que forman las personas que, aunque no procedan las unas de las otras, se descienden de un tronco común. Por ejemplo, hermano y hermana, hijos del mismo padre y madre, sobrino y tío que proceden del mismo tronco, el abuelo.
Artículo 45. Líneas paterna y materna. Por línea paterna se entiende la que abraza a los parientes por parte del padre y por línea materna la que comprende los parientes por parte de la madre. Artículo 46. Línea transversal. En la línea transversal se cuentan los grados por el número de generaciones desde el uno de los parientes hasta la raíz común y desde este hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en segundo grado, el tío y el sobrino en tercero, etc. Artículo 47. Afinidad legítima. Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con dicho consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad legítima en la línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio. En segundo grado de afinidad legítima en la línea transversal con los hermanos legítimos de su mujer. Artículo 48. Afinidad legítima. Fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-595 de 1996. Artículo 49. Líneas y grados de la afinidad ilegítima. En la afinidad ilegítima se califican las líneas y grados de la misma manera que en la afinidad legítima. Artículo 50. Parentesco civil. Parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas. Artículo 51, que habla de hijo legítimo y su concepto, fue derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887. Asimismo, el artículo 52 también fue derogado por el artículo 30 de la Ley 45 de 1936. Artículo 53. Extensión de denominaciones sobre afinidad y filiación. Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y naturales que se dan a los hijos se aplican correlativamente a sus padres. Artículo 54. Hermanos. Los hermanos pueden serlo por parte de madre y padre, y se llaman entonces hermanos carnales, o solo por parte de padre, y se llaman entonces hermanos paternos, o solo por parte de madre, y se llaman entonces hermanos maternos o uterinos. Artículo 55. Hermanos extramatrimoniales. Son entre sí hermanos naturales los hijos naturales de un mismo padre o madre, y tendrán igual relación los hijos legítimos con los naturales del mismo padre o madre. Artículo 56. Sobre hijo puramente alimentario, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. El artículo 57 también fue derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 58, derogado por la misma ley. Artículo 59, derogado por la misma ley. Artículo 60, derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887. Artículo 61. Orden en la citación de parientes. En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue. 1. Los descendientes. 2. Los ascendientes a falta de descendientes. 3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo o éste a falta de descendientes o ascendientes. 4. El padre y la madre adoptantes o el hijo adoptivo a falta de parientes de los números 1, 2 y 3.
Quinto, los colaterales legítimos hasta el sexto grado a falta de parientes de los números 1, 2, 3 y 4. Sexto, los hermanos naturales a falta de los parientes expresados en los números anteriores. Séptimo, los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. Si la persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge. Y si alguno o algunos de los que deben oírse no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos. Artículo 62. Representantes de incapaces. Primero, modificado por el artículo 1 Decreto Nacional 772 de 1975. Por los padres quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de 18 años. Si falta uno de los padres, la representación legal será ejercida por el otro. No tiene la patria potestad ni puede ser nombrado guardador el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio. Igualmente podrá el juez, con conocimiento de causa y a petición de parte, conferir la patria potestad exclusivamente a uno de los padres o poner bajo guarda al hijo, si lo considera más conveniente a los intereses de éste. La guarda pondrá fin a la patria potestad en los casos que el artículo 315 contempla como causales de emancipación judicial, en los demás casos la suspenderá. Segundo, modificado por el artículo 59 Ley Nacional 1996 de 2019. Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de edad no sometidos a patria potestad. Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Artículo 65. Cauciones. Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. Artículo 67. Plazos.
Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del presidente de la Unión, de los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día de plazo. El primero y último día de un plazo de meses o años deberá tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días según los casos. Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa. Artículo 68. Aclaraciones sobre los límites del plazo. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día de plazo, y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termina el último día de dicho espacio de tiempo. Si la computación se hace por horas, la expresión dentro de tantas horas u otras semejante designa un tiempo que se extiende hasta el último minuto de la última hora inclusive, y la expresión después de tantas horas u otra semejante designa un tiempo que principia en el primer minuto de la hora que sigue a la última del plazo. Artículo 69. Medidas y pesos. Las medidas de extensión, peso, las pesas y las monedas de que se haga mención en las leyes, en los decretos de Poder Ejecutivo y en las sentencias de la Corte Suprema y de los juzgados nacionales, se entenderán siempre según las definiciones del Código Administrativo y el Fiscal de la Unión. Artículo 70. Cómputo de los plazos. En los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo o de los tribunales o juzgados se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso y cuando el Código Judicial no disponga lo contrario, no se contarán los días feriados. Capítulo 6. Derogación de las leyes. Artículo 71. Clases de derogación. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial. Artículo 72. Alcance de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.